acá el problema es un poquito complicadito, pero tenemos tiempo justamente para que ustedes pregunten y yo les pueda ayudar, ¿ya? A ver, vamos a leer primero la pregunta, ¿ya? Concéntrate solamente en el enunciado. A ver, dice lo siguiente. A ver. Dice, el proyectil nos muestra el lanzamiento, el gráfico, perdón, nos muestra el lanzamiento de un proyectil el cual impacta sobre el plano inclinado. ¿Ya? El cual impacta sobre el plano inclinado. Entonces tenemos acá, fíjate, un proyectil que es lanzado con una velocidad de 5, formando 74 grados con el plano inclinado. ¿Correcto? Con el plano inclinado. Calcula el desplazamiento a lo largo del plano inclinado, o sea, te pide esta distancia desde que sale hasta que llega al piso. ¿Está bien? Luego toma nota, ya por favor, atiéndeme primero, ¿ya? Acá te voy a explicar varios detalles. ¿Ya? Entonces, mira, el objeto es lanzado. El objeto es lanzado. Lanzado con una velocidad de 5, ¿está bien? Viaja, ¿está bien? Llega acá, llega al plano inclinado. ¿Está bien? La pregunta es, ¿qué distancia logró avanzar sobre ese plano inclinado? Ahora, nosotros sabemos que debemos trabajar en el eje X y en el eje Y, ¿sí o no? Entonces, para eso yo trazo un eje Y y un eje X, ¿está bien? Un eje X acá. De tal manera que, fíjate, esta distancia, este es el centro, pues, ¿no? Este es el origen, ¿no? ¿Está bien? De acá está X y de acá para allá está Y, ¿está bien? Ya. Pero si yo a esta distancia que me están preguntando, que decía que era X, le llamo 5A, entonces, de acuerdo a la geometría del problema, en este triángulo, ¿ya? En ese triángulo, esta distancia va a ser 3A, que sería la vertical, y esta distancia va a ser 4A, que sería la horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Horizontal y vertical. Ya, ahora, como acá yo le llamo de X 4A y igual a 3A. Como acá vale 37 grados, este ángulo de acá es 37, mira, como acá voy a trazar un eje X también y un eje Y, ¿está bien? Para poder descomponer la velocidad. Entonces, si este es un horizontal, como este es otro horizontal, entonces acá es 37, 37, ¿no? La setita, ¿está bien? La setita, ¿correcto? La setita. Ahora, bien, mira, ve, como esto es 37 grados y todo este 74 que te da el dato del problema, entonces lo que hago es restarle 74 menos 37 y me queda 37. O sea que el ángulo que se va a utilizar para poder descomponer a esta velocidad va a ser de 37 y no de 74 por si acaso. ¿Está bien? 74 es todo, ¿verdad? En la figura aparece todo. Pero yo sé que este pedacito de acá es 37. Entonces, este de acá es 37 grados. Entonces, como acá vale 5, ¿está bien? Con 37 esta parte sería 4 y esta vertical sería 3. ¿Está bien? 3 y 4. ¿Correcto? Esas serían las dos velocidades. 3 y 4. Esta es la horizontal y esta es la vertical. Entonces, mira, el cuerpo va a subir y luego va a llegar al piso en un tiempo t. ¿Está bien? En un tiempo t. Entonces, lo que voy a hacer es descomponer el movimiento en dos. En el eje X, ¿qué información tengo en el eje X? Fíjate lo que está de azul. Fíjate lo que está de azul. Lo que está de azul es la información en la horizontal. Mira, acá esta velocidad horizontal es 4 metros por segundo y esta distancia horizontal es 4A. Entonces, velocidad horizontal 4, desplazamiento horizontal 4A y el tiempo le hemos llamado t simplemente. Entonces, como la distancia es el producto de la velocidad por el tiempo, la distancia es el producto de la velocidad por el tiempo, entonces esta distancia que vale 4A, ¿está bien? Esta distancia que vale 4A va a ser el producto de la velocidad que es 4 por el tiempo t. 4A igual a 4 por t. Cuarta se va y me queda que A es igual a t. ¿Está bien? O sea, estoy obteniendo una relación entre A y t. ¿Está bien? Entre A y t. ¿Está bien? Y son iguales. ¿Está bien? La relación numéricamente son iguales. ¿Ya? ¿Me entendiste esto, no? Distancia igual a velocidad por tiempo, ¿no? Distancia horizontal igual a la velocidad horizontal por el tiempo que le he llamado t.
¿Ven? De ahí se obtiene que A es igual a T. Muy bien. Bien, ahora nos vamos al eje Y. Acá viene un poquito lo más complicado. Mira, en el eje Y, observa de dónde es lanzado. ¿Ven? Desde este punto, ¿sí o no? Y la velocidad vertical es 3. Pero ese punto se encuentra a una altura que vale 3A. ¿Está bien? Se encuentra a una altura que vale 3A. Es lanzado hacia arriba con una velocidad de 3. El cuerpo va a subir, va a llegar hasta 0 y luego va a caer y llegar hasta este nivel. ¿Está bien? Entonces yo lo he trazado acá hasta este nivel. Mira, proyectando el movimiento sería sube y baja hasta acá. ¿Está bien? Entonces está acá, ¿no? Sube y baja hasta acá. ¿Sí o no? Hasta llegar al plano inclinado. ¿Está bien? Hasta llegar al piso, ¿no? Ya, ahora, veamos acá. Mira, lo que yo voy a hacer, como veo que el cuerpo sube y baja, y yo sé que este tiempo t es el tiempo t de todo el movimiento, o sea, este tiempo t es de todo el movimiento, entonces yo voy a trabajar con todo este movimiento. Pero para trabajar en una sola, con todo el movimiento de sube y baja, yo tengo que necesariamente utilizar una ecuación llamada ecuación vectorial. O sea, acá hay varias formas. O bien tú haces lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Ponte que no supieras esto de ecuación vectorial que ahorita te voy a explicar. Tú lo que tendrías que hacer es encontrar el tiempo que demora en subir y bajar hasta acá, y luego encontrar el tiempo desde acá hasta acá, sumar esos dos tiempos, y este sería el tiempo t. Otra posibilidad sería hallar esta altura máxima, hallar el tiempo de acá a acá, ¿sí? Y luego, desde el punto más alto hasta el piso, sumarle esta altura máxima que hay hasta acá, más esta altura 3A, y trabajarlo para encontrar el otro tiempo que demora en caer. De tal manera que el tiempo que demora en subir más el tiempo que demora en caer es este tiempo t. ¿Entiendes? Ese tiempo t es el tiempo total, pues, ¿no? ¿Está bien? Esas serían las formas, ¿no? Que sería más largo todavía el problema, ¿no? ¿Está bien? Entonces, yo lo que voy a hacer es utilizar una ecuación vectorial. ¿Está bien? Esa ecuación vectorial nos dice lo siguiente, que h igual a velocidad inicial por tiempo más, acá no lleva más menos, ¿ah? Acá solamente es más, 1 medio de g por t al cuadrado. Pero si tú te das cuenta acá, dice que flechita, flechita acá, flechita acá. El único que no tiene flechita es el tiempo, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Y por qué tiene flechita? ¿Por qué tiene flechita? Porque son vectores, ¿está bien? Donde h no es altura, h es desplazamiento. H es el desplazamiento. Si el desplazamiento es hacia arriba, es positivo, y si es hacia abajo, es negativo. ¿Está bien? O sea, mira. Si del punto de lanzamiento, ¿está bien? Si del punto de lanzamiento él termina por acá arriba, en cualquiera de estos dos lugares, su desplazamiento es positivo. Pero si él termina por debajo, su desplazamiento es negativo. ¿Está bien? Si del punto de lanzamiento, vuelvo a repetir, él termina en algún punto por arriba, su desplazamiento es positivo, porque el desplazamiento va hacia arriba. En cambio, si él acaba por debajo del nivel de lanzamiento, por debajo del punto de lanzamiento, entonces su desplazamiento es negativo. ¿Ven? Es así como se asignan los signos, ¿ya? Desplazamiento. La velocidad inicial también lleva signos, ¿te das cuenta? ¿Ven? Es más cuando la flecha apunta para arriba y menos cuando apunta para abajo. Y la gravedad es siempre negativa, porque siempre apunta hacia abajo. ¿Te das cuenta? Entonces la gravedad siempre será negativa porque siempre apunta hacia dónde? Hacia abajo. ¿Correcto? Ya, ahí está. Las reglas, más se apunta para arriba, menos se apunta para abajo. ¿Ve? De acá entonces, h a qué va a ser igual. Mira, ve, como el desplazamiento es hacia abajo, el h sería, este vale 3a, pero para abajo sería menos 3a. Menos 3a igual a la velocidad inicial, pero como es para arriba es positivo. Más 3 por el tiempo t, más 1 medio de la gravedad. Pero como la gravedad apunta hacia abajo, le pongo menos 10, porque la gravedad es 10, pues, ¿no? Entonces sería menos 10 por el tiempo t elevado al cuadrado. ¿Eh? Entonces de acá esto va a ser menos 3a igual a 3t menos 5t al cuadrado. ¿Eh? Entonces te va a quedar menos 3a, pero a, recuerdas que a era igual a t, ¿te acuerdas de esta ecuación 1? ¿Está bien? Como a es t, entonces acá le pongo t. ¿Está bien? 3t menos 5t al cuadrado. El menos 5 pasa al otro lado, se convierte en positivo. Y este menos 3 pasa al otro lado y se convierte en más. Con este 3t sumado te quedan 6t. Un t de acá con un t de acá se va y te queda que este 5 pasa a dividir, entonces te queda 6 quintos. O sea que a, que es igual a t, mira, ve, que a, que es igual a t, a es igual a t, y este es igual a 6 quintos.
¿Está bien? Entonces ya encontré A. ¿Está bien? Ya encontré A. Pero si tú ya encontraste A y como la distancia que te pide es esta distancia sobre el plano inclinado, que yo le he llamado 5A, pero como A es 6 quintos, entonces acá sería 5 por 6 quintos, o sea, 6. Esa sería la distancia horizontal. No, perdón, esa es la distancia no horizontal, sino sobre el plano inclinado. No horizontal, sino sobre el plano inclinado. ¿Ven? Que es la distancia que te está preguntando en el problema. ¿Ya, chicos? Sí. Alison ya se desmayó, Alison. Bien, preguntas, a ver. ¿Por qué la altura es menos 3A? A ver, ya. Pregunten para todos, por favor, ¿ya? ¿Por qué la altura es menos 3A? Me pregunta. Este h no es altura. En las ecuaciones vectoriales, este h es ¿qué cosa? Desplazamiento. ¿Sí? Desplazamiento. ¿Correcto? El desplazamiento. Como él empezó arriba y al final terminó debajo, ¿ven? Su desplazamiento es ¿qué cosa? Negativo. Por esa razón. Si hubiera terminado por encima, su desplazamiento sería positivo. ¿Por qué G es negativa? Ya, a ver, eh, ¿por qué G es negativa? A ver, ¿quién podría responder eso? ¿Por qué G le he puesto negativo? ¿Mm? A ver, de la explicación, ¿alguien me entendió por qué G es negativo? ¿Nadie? G es negativo porque va para abajo, claro, porque apunta hacia abajo. ¿Está bien? Así es. G es negativo porque el vector apunta hacia abajo. El vector, por ejemplo, el h, que tú dices ahí es negativo, ¿por qué? Porque el desplazamiento, el vector es para abajo, ¿no? Esa flechita sale de la parte superior hacia abajo, ¿me entiendes? O sea, todo depende de la dirección. Cuando tú utilizas las ecuaciones vectoriales, va a depender de la dirección, ¿está bien? Si el vector apunta hacia arriba o si el vector apunta hacia abajo, ¿correcto? De eso va a depender fundamentalmente. Así es, Alison. Se está desplazando hacia abajo.
Ya, muy bien. Ya, entonces vamos a ir viendo pues a partir de la 15, ya que estaba ahí, y aprovechando, ¿no? Vamos a ir viendo luego a ver la 13, a ver, ¿ya? A ver, también que se ve interesante, ¿no? La pregunta 13, ¿ah? Bien de copiar y a ver, vamos analizando la pregunta 13. Estamos ahí con lo más fastidioso, entre comillas, ¿no? Muy bien, tiempo suficiente, espero que lo hayan copiado. A ver, la pregunta 13, a ver, ustedes mismos, a ver cómo lo plantearíamos. A ver, está bonita esa pregunta también, ¿no? Ahí está, ya me están dando una respuesta ahí en la 13. Muy bien, Eric. Muy bien, hay un par ahí que están muy bien. ¿Ven? Siempre hay algunos chispazos ahí, ¿no? Pero la mayoría sí en física, pues, tiene un poquito más de dificultades, ¿no? Ya, a ver, pregunta número 13, muchachos. Dice lo siguiente. A ver,
Se tiene un cuerpo que es lanzado con una velocidad de 100. Y acá está formando 53 grados con la horizontal. Haciendo un ángulo de 53 grados con la horizontal. La bala impacta perpendicularmente en un plano inclinado 45 grados. Acá hay un plano inclinado 45 grados y ahí es donde va a impactar la bala. ¿Está bien? Pero la bala impacta en forma perpendicular a ese plano inclinado, o sea que significa que la velocidad de la bala en ese momento que impacta forma 90 grados con ese plano inclinado. ¿Está bien? Dice, la bala impacta perpendicularmente en un plano inclinado de 45 grados con la horizontal, como muestra en la figura. Y era el tiempo de vuelo de la bala. Te piden encontrar el tiempo de vuelo de la bala, gravedad 10. Gravedad 10. Ya, muy bien. ¿Cómo lo planteamos? A ver. Mira, lo primero que vamos a hacer es descomponer la velocidad en dos. Esta velocidad que vale 100, yo la voy a descomponer en dos. Acá tendría una velocidad inicial en la vertical que sería de 40, 40. Y por acá tendría una velocidad horizontal que sería perdón, este es 100, ¿no? Ya, entonces esto vale 80. Este es 100, entonces esto vale 80. Y esta velocidad horizontal sería 60. Ahí está descompuesta la velocidad. Entonces va viajando, llega, impacta en forma perpendicular, pero si impacta en forma perpendicular, esa dirección perpendicular me va a servir a mí para poder encontrar los ángulos. Mira, ¿ve? Acá, por ejemplo, llega con una cierta velocidad que no la conozco, pero al impactar con esa velocidad desconocida, yo sé que la puedo descomponer en dos. ¿Está bien? En una velocidad horizontal y en una velocidad vertical. ¿Está bien? En una velocidad vertical. ¿Correcto? Ahora, fíjate, pero como la velocidad horizontal permanece constante, tú te das cuenta que si acá vale 60, acá también vale 60. ¿Sí o no? Ya tengo la horizontal, que es constante, pero la vertical, ¿cuánto sería? Bueno, para eso voy a aprovechar este dato de acá. Como que es 45 y acá esto es vertical con horizontal 90, este ángulo vale 45, ¿sí o no? Y si ese ángulo vale 45, como esto es 90, entonces acá también sería 45 grados. ¿Está bien? 45 grados. Y si es 45 grados ahí, entonces la componente vertical de la velocidad, si acá es 60, entonces el otro también vale 60, pues, ¿sí o no? O sea que la componente vertical de la velocidad también sería 60. ¿Estamos? De esa manera nosotros ya tendríamos pues la componente vertical y la componente horizontal de la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Muy bien. Ya tengo la horizontal y la vertical también ahí. ¿Ven? Entonces ahora tengo que trabajar en algún eje. En algún eje. Por ejemplo, yo trabajo en el eje Y. ¿Ven? En el eje Y. A ver, si yo trabajo en el eje Y, voy a dibujar la caída libre solamente. ¿Ven? Lo voy a proyectar acá en la caída libre. Ya, vamos a tener acá lo siguiente. A ver. Acá está en la parte más baja y acá está un poquito más arriba, ¿sí o no? Un poco más arriba. La velocidad vertical acá es de 80. Esta sería la velocidad inicial en la vertical, que vale 80. ¿Ven? Y cuando él llega acá, a este otro punto,
tiene una velocidad vertical, velocidad final en la vertical, de 60, dice, ¿no? De 60, ya está. Pero nosotros sabemos que este cuerpo ha subido, ha ido hacia arriba, luego ha dado la vuelta y ha bajado, sino con una velocidad de 60. La pregunta es todo el tiempo que tardó. ¿Eh? Sabiendo que la gravedad vale 10, pues, ¿no? Sabiendo que la gravedad es 10. Así. ¿Eh? Ya está. Una de las formas de hacerlas, y me gustaría enseñarles también, sería también, así como hemos visto el problema anterior de vectorial, ecuación vectorial, acá también se puede aplicar. Hay otra ecuación vectorial que nos dice esto, mira, ¿ve? Velocidad final igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Así, más aceleración por tiempo, ¿no? Más aceleración por tiempo. Esta es la ecuación, esta es otra ecuación vectorial. Recuerda que la ecuación vectorial, o sea, las ecuaciones vectoriales tienen signos, ¿no? Más para arriba, menos para abajo. ¿Cierto? Entonces, a ver, si yo voy a utilizar una vectorial acá, ¿cuál sería la velocidad inicial? 80 y la final, 60. ¿Cuánto quedaría la velocidad final? Como va para abajo, ¿está bien? Va a ser negativa, ¿cierto? Menos 60. Igual a la velocidad inicial, pero la velocidad inicial, a ver, va para arriba, positivo, ¿no? Más 80. Más la gravedad, pero la gravedad va para abajo, negativo, ¿está bien? Negativo. Entonces, si este negativa sería menos 10 por el tiempo. Pasa el menos 10 al otro lado, sería 10t. Y esto pasa, mira, con el menos 60 pasa a sumar, sería 140. O sea que el tiempo t sería, ¿qué cosa? 14. 14 segundos sería la respuesta. Muy bien, habían unos 3 ahí. Sí, 2, 3 que habían dado la respuesta correctamente. ¿Sí? A los demás, pues ya ustedes fíjense cómo se ha solucionado, ¿no? ¿Sí? Fíjense cómo se ha hecho la solución, ¿no? Y si tienen alguna duda, me preguntan. A ver, tome nota ahí de esa pregunta. Ya, tome nota, a ver, me preguntan si alguien tiene alguna duda, sobre todo los chicos que de repente, bueno, física no es su fuerte también, ¿no? Para los que ya estaban avanzando, a ver. Fíjate en la pregunta 11, ¿ya? La pregunta 11. ¿Está bien? Estamos regresando, ¿no? De la 15, 13, 11, así, ¿ya? A ver. Muy bien, Eric, ahí está.
Franco, te estás en la otra pregunta. No, 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 Franco. José Franco, no. Analiza lo bonito. A ver, dice lo siguiente. Pregunta número 11. Desde un globo aerostático que asciende a 2 metros por segundo se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con 4 metros por segundo. Mira lo que dice. ¿Eh? O sea, el globo está ascendiendo con una rapidez V1 de 2 metros por segundo. Y desde ese lugar, alguien lanza un cuerpo hacia arriba con una rapidez de 4. ¿Eh? Pero esto es la velocidad de lanzamiento respecto al, a la persona que lanza, ¿sí o no? O respecto al globo, porque el globo está junto con la persona, pues. ¿Está bien? ¿Entiendes? El globo está junto con la persona. Determinar al cabo de qué tiempo alcanza su altura máxima. Te piden el tiempo que demore en subir. El tiempo que demore en subir. Obviamente para un observador colocado en tierra, pues, ¿no? ¿Está bien? Obviamente para un observador en tierra. Entonces, para ese observador que se encuentra en tierra, mira, aparte de la velocidad de lanzamiento hacia arriba, está la propia velocidad de quién, del globo, pues. Una cosa es, por ejemplo, que yo esté moviéndome sobre un auto, ¿sí? Y otra cosa es que me esté moviendo, pues, sobre la tierra, pues, ¿sí? Entonces, si yo voy corriendo con el auto que me va ayudando, obviamente que avanzo más. Entonces, acá le está ayudando también, ¿correcto? O sea que acá el objeto ha sido lanzado con una velocidad respecto al observador de 6, ¿sí? Con una velocidad de 6 y a partir de eso pues va a ir disminuyendo su velocidad hasta llegar a 0. La pregunta es el tiempo que tarda en subir. Pero el tiempo de subida, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, es la velocidad de lanzamiento entre la gravedad. Como se lanzó con 6 y la gravedad vale 10, entonces el tiempo que demora en subir es igual a 0,6 segundos. Ahí está, ese es el tiempo que demora en subir. ¿Se dan cuenta? A ver, en la 9, a ver, analicemos luego el 9, ¿ya? A ver. Vamos, ustedes también traten de hacerse una también, ¿ya? Bueno, algunos sí están ahí, ¿no? Sí están trabajándola. A ver, ahí en la 9 hay dos respuestas diferentes, ¿no? Hablen para todos, comenten para todos, chicos, ¿ah? Para todos, no, no, no en privado, para todos.
¿Qué tal con la 9? ¿Salió o no salió? ¿Salió o no salió? Mira lo que dice. Un atleta después de cruzar, mira acá, dice, un atleta después de cruzar con una velocidad de 10 metros por segundo, se le está corriendo con una velocidad de 10, empieza a frenar a razón de 0,5, desacelera a razón de 0,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto recorre en el último segundo de su movimiento? Si es el último segundo de su movimiento, entonces significa que él llega a tener una velocidad de 0. Se detiene, pues, ¿me entiendes? Y te piden encontrar lo que recorre en este segundo, que sería el último, ¿sí o no? ¿Está bien? Que sería el último. Él estaba acá, digamos, corriendo, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué distancia recorre en el último segundo de su movimiento? ¿Está bien? En el último segundo de su movimiento. ¿Cómo resolver ese problema? ¿Está bien? ¿Cómo resolver ese problema? Bien, veo ahí que hay algunos que tienen diferentes respuestas, ¿no? ¿Está bien? A ver, veamos. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjate. A ver, digamos que, vamos con la teoría, ¿ya? Digamos que la velocidad sea de 10, ¿ya? Y va frenando a razón de 1. ¿Eh? Va frenando. ¿Qué significa? Que después de un segundo, ¿qué velocidad tiene? 9. Y después de un segundo, ¿qué velocidad tiene? 8. Y después de un segundo, ¿qué velocidad tiene? ¿Ah? Tiene 7. Y así, ¿te das cuenta? Hasta llegar a qué velocidad? 0. Si yo te digo, mira, ve, llegó a 0. Un segundo antes, ¿qué velocidad tuvo? Mira cómo va disminuyendo de 1 en 1. Un segundo antes, ¿qué velocidad tuvo? 1. 1, pues, ¿sí o no? Ya, entonces acá, si la desaceleración es de 0,5 y llegó a 0, un segundo antes, ¿qué velocidad tuvo? 0,5. 0,5. Listo. Entonces, X, ¿a qué va a ser igual? Mira, ve. X, esta distancia, ¿qué va a ser igual? A la inicial más la final sobre 2 por el tiempo. ¿Te acuerdas esta fórmula, sí o no? ¿Está bien? ¿Te acuerdas esta fórmula? Entonces, acá tú dirías X va a ser igual a la inicial, que es 0,5, más la final, que es 0 sobre 2 por el tiempo, que es 1. ¿Cuánto sale X? 0,25 metros. Ahí está. Esa sería la distancia que ha recorrido en el último segundo. ¿Ve? En el último segundo. ¿Ya? Muy bien. Ya. A ver, dice, la figura nos muestra una hormiga que sigue el trayecto mostrado. Pregunta 7, a ver. La figura nos muestra una hormiga que sigue el trayecto mostrado. La pregunta es hallar la distancia o la longitud recorrida. ¿Sí? La longitud recorrida. ¿Sí? La longitud recorrida. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, mira, ve. Este punto es B. A este punto de acá le voy a llamar C. Entonces voy a trabajar
para encontrar la longitud 1, ¿sí? Que sería de A a C. Ya, de A a C. Y luego voy a encontrar la longitud 2, que sería de B, de C a B. De C a B. Pero esto es una longitud de arco. ¿Sí? Esto es una semicircunferencia, ¿sí o no? Y la longitud de una semicircunferencia es 2pi por r entre 2, o sea, solamente pi por r. ¿Sí? Pi por r. Entonces esta longitud de AC va a ser igual a pi por 4. Y esta longitud de CB, ¿está bien? Va a ser igual a pi por 2. La mitad de una circunferencia, ¿sí o no? O sea que esto es 2pi y esta otra longitud de AC es 4pi. 4pi, 2pi. Por lo tanto, ¿cuál es la longitud total recorrida? 6pi. Ahí está. Esa sería la otra solución. ¿Ya? Entonces, ahí es la longitud de las semicircunferencias y simplemente las sumas. Porque te pide encontrar la longitud recorrida. Y como te puedes dar cuenta, yo he recorrido todo, pues, ¿no? Todo. ¿No? Media circunferencia. Entonces tengo que encontrar todo lo que él ha recorrido. Ya, a ver. Vamos con otra más, ¿ya? Te piden hallar A más 3B menos 5C. A más 3B menos 5C. ¿Está bien? Y te dan A, B y C. ¿Correcto? A, B y C. ¿Está bien? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Habrá que colocar cada uno de los vectores, ¿sí o no? Habrá que colocar cada uno de los vectores. Este A es menos 45, dice acá, ¿no? Ya está, menos 45. Menos. Entonces, voy a hacer lo siguiente, mira. Así, ¿no? Aquí sí. Recuerda que cuando se mide así es positivo y cuando se mide así es negativo, ¿no? El ángulo, ¿no? El ángulo. Antihorario positivo, horario negativo. Entonces, veamos el primero, mira, ve. El primero es 2 raíz de 2 y menos 45. O sea que el primero está acá. Este es a 2 raíz de 2 y menos 45. Como es este horario, 45 grados. ¿Eh? Ahí está. Es el primero, ese es A. El otro es B, 5 con 37 grados. 5 con 37 grados. Por lo menos por acá, ¿no? Ya, ¿qué más? C, 2 con 180. 180 se mide así, ¿no?
C es 2. Muy bien. Ya tengo A, B y C. Pero yo lo que quiero es tener qué cosa. Yo no quiero A, B y C. Yo lo que quiero es A más 3B, mira, ve, menos 5C. Pero este menos 5C lo voy a expresar así. Mira, ve, como es menos 5C, yo le pongo así, más menos 5C. ¿Ve? Menos 5C. Listo, entonces, a ver, este es A, este es B, ¿no? A se queda tal como estaba. A se queda tal como estaba. 2 raíz de 2 con 45. B, no quiero B, yo quiero 3B. Entonces crece al triple. Este de acá crece al triple. Este es el vector 3B que crece al triple, y entonces esto vale 15. ¿Ven? No es que B era 5, el 3B es 15. Y acá forma 37, ¿no? ¿Ya? Y el vector es C, que vale 2. 2 vale el vector C, mira, ¿ve? Pero va para la izquierda, se invierte, o sea que si ahora va a la izquierda, va para la derecha. ¿Está bien? Y 5C, entonces sería 10. ¿No? ¿El que C vale 2? 10. Ahí está. Ya, entonces ya tengo los vectores, pues ya tengo el menos 5C, ¿está bien? Ya tengo el vector 3B y ya tengo el vector A, pues. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar la resultante de esos tres. La resultante de esos tres. Y para poder encontrar la resultante de los tres, nosotros sabemos que hay que descomponerlo, ¿no? Este 15, por ejemplo, con 37 grados se puede descomponer fácilmente. Esto es 5 por 3, esta parte sería 3 por 3, o sea, este es 9, su componente, 9, y esto sería 4 por 3, o sea, 12. Ahí está. ¿Eh? De esa manera hemos descompuesto el. Ahora, a ver, el otro vector es el vector que mide 2 raíz de 2. Pero como es 2 raíz de 2 con 45 grados, esto es un poquito más fácil, ¿no? Esto es 2 y esto es 2. ¿Está bien? 2 y 2. Ya está. Ahora vamos a encontrar las resultantes parciales, ¿no? La resultante en el eje X sería lo que va para la derecha menos lo que va para la izquierda. Para la izquierda no hay nada. Todo lo que va para la derecha, 12 más 2 más 10, sería 24, ¿no? 14 más 10, 24. El RI, a ver, bueno, en el eje Y tengo 9 y 2. Me queda 7. 7. O sea, esto es derecha y esto es para arriba, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos para encontrar la resultante? Pitágoras, pues. Raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Rx al cuadrado sería 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Y cuánto sale eso? 25. ¿Sí? Ahí está entonces la solución de ese problemita 5. Ya ver. Tienen ahí varias soluciones sobre chicos. Tome nota ahí.
Bien. Vamos a acabar la pregunta 3, a ver, chicos. ¿Ya? A ver, es un hexágono, a ver. Te piden encontrar la resultante, a ver, muchachos, a ver cómo puede salir eso. Vamos, haciendo el intento ustedes. ¿Salió, chicos, la 3? Bueno, los problemas son más o menos normales, digamos, no solamente el último que era pues bastante tedioso, ¿no? El resto deben ustedes tener una buena idea de cómo debe salir, ¿ah? ¿Vale? Con todo lo que se ha ido trabajando en clase. ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta con respecto al problema 5? A ver, los chicos que de repente hay algunos que responden, pero son bastantes, así que no creo que todo el mundo esté ahí respondiendo. No se intimiden porque están respondiendo. Si tienen alguna duda, por favor háganla, ¿ya? Hay algunos chicos que son los mismos, que bueno, ellos sí están bien en física, pero el resto no se intimide, por favor. Porque uno ve que otro contesta y dice, oye, contestó como usted, qué roche, yo voy a estar preguntando. Y dice, no, pregunta nomás, ¿no? Son un montón. Así que pregunte nomás, ¿ya? ¿Está bien? Los chicos que sí, pues no son lo mismo, mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Son 3, máximo 4. El resto no me dice nada. Ya, bueno. Son entonces que están comprendiendo todo lo demás, ¿no? Ya ven, intentando también, ¿ah? Todo lo demás, a ver. La pregunta 3.
A ver, nosotros sabemos que un hexágono regular, cada diagonal mide el doble del lado, ¿no? ¿Sí? Y sabemos también que cada uno de los ángulos interiores es 120, ¿no? Ya. Entonces, si acá, por ejemplo, mide 5, todo esto mide 10, pues, ¿no? ¿Está bien? Y estas son paralelas, ¿no? Paralelas, estas tres paralelas y estas de acá también paralelas, ¿no? El hexágono regular, ¿correcto? Ese es el hexágono regular. Bien, te piden encontrar el módulo de la resultante, o sea, hay que fijarnos en los vectores nosotros, ¿bien? Habrá que fijarnos en los vectores, a ver. ¿Qué podemos hacer? A ver acá. Ya. A ver. Creo que no hay vectores consecutivos, pero sí hay vectores opuestos, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es deshacerme de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, este vector de acá con el de acá son opuestos. Se van. ¿Sí? Se van esos dos. ¿Correcto? ¿Qué más? A ver, ¿qué otros dos se pueden ir? Este de acá que va para la derecha con este de acá que va para la izquierda también se van. También se van. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿algo más? Sí, ¿no? Este de acá con este de acá también se pueden ir, ¿no? Son opuestos, paralelos. Se van. Bien, entonces te quedan solamente tres. ¿Correcto? Te quedan solamente tres. ¿Ya? Te quedan solamente tres. Ahí está. Entonces cada uno de ellos lo voy a colocar en un lugar. ¿Ya? A ver, a cada uno de ellos lo voy a colocar en algún lugar. A ver. Mira, ve, ya, yo tengo. A ver, a ver, a ver. ¿Está bien el dibujo? ¿Está bien el dibujo que he hecho? A ver, un ratito. Ya, a ver, el problema te sale uno para acá, otro para acá, otro para acá, otro para arriba, para acá. Ya, estos dos así. Y estos tres así. Ya. Sí está bien. Sí está bien. Ya, ¿qué es lo que te pide encontrar? Hallar el módulo de la resultante. Hallar el módulo de la resultante. A ver, acá. Bueno, según lo que yo estoy viendo acá, me sale cero. ¿Hay alguna línea que de repente esté mal? Sí, sale cero eso, ¿no? Sale cero. ¿Sí hay clave cero? A ver. Sí, ¿no? Sí hay clave cero, ¿no? Ah, ya, sí hay clave cero. Ah, ya, pues entonces, a ver acá, mira, ve, él. Ya, a él lo voy a mover acá. Acá, mira. A él de acá lo dejo ahí. Y a este de acá lo traslado hacia arriba. ¿Está bien? Este de acá lo coloco acá. Y me queda un triángulo cerrado, ¿no? ¿Cuánto va la resultante? Cero. Ahí está. La resultante es cero. ¿Correcto? Sí hay, ¿no? Sí hay. Muy bien. Ahí está la resultante cero.
Ya, entonces se traslada en paralelas, pues, ¿no? ¿Está bien? Se traslada en paralelas, ¿no? ¿Está bien? A este vectorcito me lo he llevado acá y a este otro vectorcito me lo he llevado acá, ¿no? Y se ha formado un triángulo cerrado, ¿no? ¿Está bien? En eso ha consistido, pues, la idea de esta, ¿no? Y a ver. Vamos con la pregunta 1. Dice, la fuerza de rozamiento que experimenta una pequeña esfera que se mueve dentro de un líquido viscoso está dado por la siguiente expresión. La fuerza de rozamiento está dado por la siguiente expresión. F va a ser igual a K por N elevado a la A por R elevado a la 2B por V elevado a la 2C. ¿Está bien? Ya. Donde, bueno, nos dice que F es fuerza, o dice la fuerza de rozamiento. Ahí está, F es fuerza. ¿Qué más dice? K es una constante, también te dan de dato. R es radio, V es velocidad, y N es viscosidad. N dice que se expresa en kilogramo metro segundo. En eso se expresa el N, ¿está bien? En eso se expresa el N. ¿Está bien? Determina A menos B menos C. A menos B menos C. Así, ¿no? Ya, entonces como yo puedo notar acá me falta el N, ¿sí o no? Yo puedo notar acá, me falta el N, ¿no? Entonces, para poder encontrar ese N, me dan esta información. Entonces yo de acá diría que la dimensión de N va a ser igual. ¿Esto qué cosa es? Mira, a ver, kilogramo es masa. ¿Está bien? Abajo, ¿qué cosa dice? Metro segundo, ¿no? Metro segundo. Metro es longitud y segundo es tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, su dimensión de esto sería M sobre L por T. ¿Sí? L por T. O sea que esto me va a quedar M, L a la menos 1, T a la menos 1. ¿Sí? L por T. Ya, entonces acá te va a quedar M, L a la menos 1, T a la menos 1. Eso va a ser N. ¿Está bien? Eso va a ser N. M a la menos 1, T a la menos 1. Ya. Muy bien. Ahora, como me dan esta expresión, yo voy a aplicar para esa expresión el principio de homogeneidad. Yo diría acá la dimensión de F, ¿ven? Va a ser igual a la dimensión del otro lado. Pero F es fuerza. Mira, ¿ven? Y la fuerza es MLT a la menos 2. Esto va a ser igual a K, pero K es 1, su número. Por N, pero N es ML a la menos 1, T a la menos 1, pero todo esto elevado a la A. Por R, pero R era, ¿qué decía que era R? Está marcado con puntito. Radio dice, radio, ¿no? ¿Ya? Pero el radio es una longitud, pues. ¿Eh? El radio es una longitud. A la 2B, ¿no? Longitud a la 2B. Por V, que es LT a la menos 1, elevado a la 2C. Y acá sería M a la A
por L a la menos A, por T a la menos A, por L a la 2B, por L a la 2C, por T a la menos 2C. Así, ¿no? ¿Eh? Te va a quedar M a la A por L, 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 menos A, más 2B, más 2C. ¿Eh? Más 2C por T. A ver, acá tengo T y acá tengo T, menos A, menos 2C. Eso acá, este es M a la 1, L a la 1, T a la menos 2. ¿Eh? Bueno, vamos igualando acá los exponentes de M, los exponentes de M. Acá dice 1, acá dice A, o sea que A es igual a 1. Ya tengo 1, mira, ya tengo A. ¿Ven? ¿Qué más dice? A ver, ¿qué más dice? Acá tengo esta expresión de T. Mira, ¿ven? Y acá dice menos 2 igual a menos A menos 12. ¿Ven? Menos 2 igual a menos A, pero este es 1, menos 12. ¿Ven? Menos 12, ¿correcto? Y acá entonces, a ver, este es 2C, pasa al otro lado, 2C, igual esto pasa acá, sería menos 1 más 2. O sea, C sería igual a 1 medio, ¿no? Antes sale 1, ¿no? 1 medio. Se vale 1 medio. A ver, y lo tercero, ya tenemos C, ya tenemos C, ya tenemos C. Y faltaría la tercera relación, a ver. Acá dice 1, y al otro lado dice menos A, más 2B, más 2C. 1 igual a menos A, pero A es 1, más 2B, más 2C, pero C vale 1 medio, ¿no? 1 medio. ¿Sí? De acá te queda 1, con este menos 1 se va. ¿Sí? El 2 pasa a dividir, te va a quedar que B es igual a 1 medio. ¿Sí? B es igual a 1 medio. Ahora, ¿qué cosa se pide encontrar? Se pide encontrar A menos B menos C. O sea, se pide encontrar A menos B más C. ¿Está bien? Eso es lo que se pide, ¿sí o no? Ahora reemplaza A, ¿dónde estás? A es 1, menos B más C lo sumo, B más C es 1 también, ¿sí o no? 1, mira, 1 menos 1, 0, ahí está. A menos B menos C es 0. Esa sería la respuesta, es básicamente pues una situación algebraica, ¿no? O sea, de física solamente tienes pues eh, la primera partecita, ¿no? Después el resto es simplemente una situación algebraica, ¿ya? Bien, tome nota.
¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos? Profesor, una pregunta. Dime. En un problema que yo vi, igualé la fuerza de rozamiento con la fuerza centrípeta. No sé si podría hacer eso. ¿Le puedo leer el problema, por favor? A ver, la fuerza centrípeta es la fuerza resultante en dirección radial. Si la única fuerza resultante en dirección radial que tú tenías en tu problema era la fuerza de rozamiento, entonces tranquilamente podría ser la fuerza centrípeta. ¿Me entiendes? Si es la única fuerza en dirección radial, ¿no? Dime, lee la pregunta. Un automóvil se desplaza en una pista horizontal de 200 metros de radio. ¿Con qué rapidez máxima se puede desplazar dicho automóvil en dicha pista? Si el coeficiente de rozamiento entre la pista y los neumáticos es 0,8. Sí, está bien. ¿Me Es la explica fuerza- por qué? Eso no entiendo por qué está bien igualarlo. Porque el cuerpo tiende a salir en forma radial. Cuando tú te mueves en una circunferencia, los cuerpos tienden a salir en forma radial. Entonces, como hay una tendencia a salir en forma radial, la fuerza centrípeta que siempre se opone a la tendencia al deslizamiento va a ir hacia el centro, ¿no? En todo momento. Por esa razón es la fuerza centrípeta, la fuerza de rozamiento. ¿Lo podría dibujar en su pizarra el vector, por favor? Vamos con otras cosas, porque todos no tienen tu problema. Ese es el problema. Si tuviéramos todos el ejercicio, entonces trabajaríamos con todo, pero no podría hacerte un problema para ti nada más. No sé si me entiendes. No, pero ese es de la academia, ese es el tema de lo que no es el material, Ya, pues. Ellos también tienen ese diles a todos problema. qué problema es y me lo lees. ¿Cómo? Diles a todos dónde encuentran ese problema. Tema 11, dinámica circunferencial, el ejercicio 8. Ya, a ver, chicos, ubiquen ese problema. A ver, ¿quieren trabajar con ese problema? Yo solamente quiero saber el vector, cómo va nada más. Ya, chicos, a ver, ubiquen ese problema, a ver, para poder ayudar a su compañera y de paso ustedes también aprendan algo más, ¿ya? Correcto, ubiquen ese problema que ahorita nos lo va a leer para mí y yo les voy a ayudar con la solución del problema. ¿Está bien?
Ya, muy bien. Espero que lo hayan ubicado el problema, a ver, para dejar tranquila a su compañera, ¿ya? A ver, léelo, por favor. Un automóvil se desplaza en una pista horizontal de 200 metros de radio. Ya, mira, acá está la pista, ¿está bien? Es una pista circular. Acá está la pista, ¿está bien? El radio vale 200 metros. Ya, ¿qué más? ¿Con qué rapidez máxima se puede desplazar dicho automóvil en dicha pista? Ya. ¿Con qué rapidez máxima, esa es la pregunta, se puede desplazar este automóvil en esta pista? ¿Está bien? En esta pista. ¿Con qué rapidez máxima? ¿Ya? ¿Con qué rapidez máxima se puede desplazar? ¿Ya? ¿Qué más? El coeficiente de rozamiento entre la pista y los neumáticos es 0,8. El coeficiente de rozamiento estático es 0,8. ¿Ya? 0,8. A ver, entendamos la idea, pues, ¿no? Entendamos la idea. Mira, a ver. Cuando tú, por ejemplo, estás en los columpios, ¿no? Son algo así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien? Si los columpios empiezan a girar, mira, ve, todos los columpios se van así, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya. O sea que hay una tendencia de los cuerpos, él estaba acá, hay una tendencia a salir en forma radial. Cuando esto gira, hay una tendencia de los cuerpos a salir en forma radial. ¿Me entiendes? Él se eleva porque está sostenido por una cuerda. ¿Me entiendes? Se va a elevar, pero la tendencia es a salir. Entonces lo mismo va a suceder acá. Cuando él esté barriendo una circunferencia, entonces la tendencia es a salir, a alejarse en dirección radial. Este es el centro, ¿está bien? Y este va a ser el eje radial, ¿ya? Este va a ser el eje radial. Entonces los cuerpos tienden a salir en forma radial, ¿ve? Pero, fíjate, si la velocidad es máxima, significaría que este cuerpo estaría a punto de deslizar hacia afuera. A punto de deslizar hacia afuera. Entonces, la fuerza de rozamiento que hay entre los neumáticos y la pista, como siempre se opone a la tendencia al deslizamiento, entonces la fuerza de rozamiento va a ir hacia el centro. O sea, va en dirección contraria. ¿Entiendes? A la tendencia que tiene el cuerpo. Entonces, ahora, si esa fuerza, si esta velocidad máxima, por lo tanto está a punto de deslizar, esa fuerza es la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Ve? Esa fuerza de rozamiento va a ser la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Ya? ¿Me entiendes? Porque está a punto de moverse. ¿Ve? Está a punto de... Entonces, vamos a trabajar en ambos ejes. ¿Qué ejes, profe? Uno que es el eje radial y el otro que es el eje vertical y. Acá va a haber un eje Y. ¿Ven? Ahí va a haber un eje Y. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre acá. ¿Ven? En todo el cuerpo, bueno, pero vamos a hacer en el eje vertical, a ver, habría que complementar fuerzas. Una de las fuerzas sería el peso y otra de las fuerzas sería la normal, ¿sí o no? Entonces, si tú trabajas en el eje Y, tú te das cuenta que en el eje Y no hay movimiento, ¿sí o no? En la vertical no hay movimiento. Por lo tanto, la suma de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Sí? Y el decir que la suma de fuerzas en Y es igual a 0 implica decir que esas dos son iguales. ¿Sí? De igual magnitud. La normal y mg. ¿Sí? Y si la normal es igual a mg, fíjate, tú lo vas a necesitar para hallar esto, ¿sí o no? Ahora, pasamos al otro eje. Pasamos a trabajar al eje radial. Pero en el eje radial se cumple que la resultante de fuerzas en el eje radial se le llama la fuerza centrípeta. Y eso es igual a mv al cuadrado sobre r, ¿sí o no? Pero ¿quién es la fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta es la resultante de fuerzas en el eje radial. Como esta es la única fuerza que va hacia el centro y no hay nada que vaya hacia afuera,
no hay nada con qué restar. Es suma de fuerzas que van hacia el centro menos las que van hacia afuera. O sea, no hay nada. Bueno, hacia afuera no hay nada. Igual a la masa por la rapidez máxima elevado al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Pero esto de acá es mu sub s por la normal. ¿Sí? Mu por la normal, pero la normal es mg. Entonces te queda mu por mg es mv al cuadrado sobre. De acá m y m se va. ¿Está bien? M y m se va. Este pasa a multiplicar. Mu sub s que vale ¿cuánto? Que vale 0,8 por la gravedad que vale 10. El radio pasa a multiplicar por 200. ¿Sí? Por 200. Esto va a ser igual a v al cuadrado. O sea que v sería 8 por 2640. ¿No? Esta es la rapidez máxima. ¿Y por qué es la máxima? Porque el cuerpo en ese punto está a punto, en ese instante, perdón, está a punto de salir. ¿Está bien? En forma rápida. Profesor, gracias. Muy bien. Profesor, ahí le mandé una foto que es de momentos. Todos también lo tenemos. Sí, ¿Me sí. podría ayudar en eso, por favor? Tenemos, lo que pasa es que estamos con otro material ahorita. Yo te estoy ayudando ya por fin, porque si no todo el mundo, imagínate, comienza a pedirme diferentes tipos de problemas. Yo tengo un problema de acá, tengo un problema de allá, tengo esto, tengo el otro. Te ayudo con uno. Ah, ya entiendo, gracias. Claro, estamos con... sí, no, no creo que hayas acabado todo el material tampoco, ¿no? No creo que todos hayan acabado todo el material. Así que estamos con un material, tratemos de trabajar con ese material. Yo les puedo ayudar en una ya, porque en fin, ¿no? Ya estamos con, ¿cómo se llama? Prácticamente ya habíamos acabado, ¿no? Después no podría ser la clase así, ¿no? Que todo el mundo se mande con diferentes cosas, ¿no? Entonces, no se podría hacer así la clase, ¿ya? En todo caso, ahí está la solución de ese problema que tenían ahí.